Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos esperando que se vayan conectando. Hoy el tema es bastante interesante. Vamos a tener también a un invitado, es posible. Por las dudas, les voy avisando si nos da el tiempo, ¿verdad? Hoy es un día de celebración para nuestra comunidad y bueno, nos hicimos un espacio para continuar con este ciclo y hablar de lo que estaba pendiente. Vamos a ver si podemos hacer otro vivo entre la semana, lo cual sería muy interesante. Está gustando mucho y a la gente le está gustando mucho y eso es lo bueno y poder ayudarlos claramente, ¿verdad? Como les decía, es muy posible que hoy tengamos un invitado que es de Chile y que nos sigue y está haciendo su despertar. Buenas noches, voy saludando. Nahuel Reynoso, Sabrina Scalabrini, gracias por estar. Hoy se va a tratar el tema de las iniciaciones. ¿Qué entendemos por iniciarnos? ¿Qué entendemos por iniciación? Un poquito de historia tal vez. No lo vamos a hacer muy denso, ¿verdad? Cosa de que sea de fácil entendimiento para todos. Y vamos a tocar una serie de puntos. Los tipos de iniciación, quién determina una iniciación, momento en el que uno está apto para una iniciación, qué implica una iniciación y qué responsabilidades conlleva. Vamos a ver ciertos puntos que seguramente a lo mejor si está por ahí mi colaboradora. Un saludo, Laurita, un saludo, Yanifá. Boluboche, bienvenida. Gracias por estar, Laura. Bien, vamos a meternos de lleno. Te quiero mucho, corazón. Gracias por estar después de tanto tiempo. Otra vez juntos. Gracias, Sole Los Becho. Hoy es, como yo les dije, bueno, tengo que saludar a todos los que me saludaron. Aprovecho el vivo, ¿sí? Porque hoy empezaba el camino por el Fasun en la noche, ¿verdad? Todavía falta un poquito. Estábamos todos en la preparatoria de lo que iba a ser la iniciación de que hoy me hace bucono, ¿verdad? Nunca vio para mi bucono, para sus yubonas, para todos los que allí, los buconos que estuvieron. Eh, no vaya a ir a babá, pa, como decimos nosotros. Una bendición para todos, porque mañana seguimos y más en la parte de los rituales, ¿verdad? Así que bueno, vamos a estar bastante ajetreados hoy y mañana. Y me equivoqué, una aclaración, porque a lo mejor alguien lo observó. Eran 8 años que cumplo como buco, ¿no? Yo había puesto 7 y por suerte, bueno, ¿qué le hace? Uno más, uno menos. La cuestión que está ahí, 8 años. Eh, 8 años, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Parece que fue ayer, increíble. Pero bueno, se trae mucha nostalgia y eso es lo lindo de todo esto, además de la responsabilidad de, para seguir la responsabilidad de una iniciación así, como lo que vamos a hablar hoy. Buenas noches, mi colaboradora de Venezuela apareció. Gracias por estar, Teresa. Eh, sí, no está muy buena la señal, sí, entiendo. Entiendo, pero bueno, si podés estar allí, me auxilias un poquito. ¿Ah? Bueno, vamos a comenzar de lleno, ¿verdad, Tere? ¿Qué dices? Ya en el tema. Vamos a hablar de un poco de la iniciación. ¿Qué significa una iniciación en las creencias, en las culturas, ¿verdad? También vamos a tocar la iniciación en las religiones, para que más o menos se entienda que hay una diferencia, ¿verdad? Una iniciación,
lo que conocemos hoy como iniciación. Esto viene de la antigüedad. Estamos hablando Babilonia, estamos hablando de la cultura de los asirios, fenicios, preacadios, ¿sí? Y persas. Ujú. Estamos hablando de algo muy antiguo, ¿sí? Que empieza bajo, digamos, una concepción o una mitología, ¿sí? En la cual la madre, como era el culto a la diosa madre en la antigüedad, la madre tenía que bendecir al hijo que iba a ser el futuro sacerdote, ¿sí? Esta concepción la tienen varias culturas hoy, ¿sí? También los masones, también Rosacruces, digamos, viene desde esa época, claramente que en esa época María ya existía. No se olviden que el catolicismo la absorbió, pero María, digamos, era la madre universal. Y el hijo que iba a nacer, porque tenía que nacer de nuevo, ¿sí? Como sacerdote. Por eso se raspaban y por eso también los sacerdotes de Egipto luego también. O sea, todos siguieron la misma costumbre y veremos que en nuestras culturas se mantuvo esa costumbre que es ancestral. Me gusta contarles esto para que más o menos entiendan que este concepto no es nuevo, no es propio de estas diásporas, no es propio de estas matrices, que esto es una continuidad desde Medio Oriente. Sumer también, como dije hoy. Hay, digamos, una tradición y por cual los ancestros reclaman una iniciación cuando ellos fueron maestros y fueron a su retorno, piden, digamos, esa iniciación para el elegido, ¿verdad? Porque lo considera como que no pasó todavía por la bendición de la Gran Madre. En aquel momento Mary o María, incluso después se le llamó Sofía, la sabiduría. Aquí, digamos, boa noite, hermano. Eh, Aquí estamos hablando, digamos, de cosas que para ustedes quizá parezcan nuevas. ¿Mm? Para los ancestros que vienen retornando cientos o miles de vidas, no lo es. ¿Sí? Y por eso busca su comunidad, y por eso busca su hermandad, o busca sus hermanos sacerdotes que fueron iniciados como él. ¿Sí? El sentido, digamos, de una iniciación, ¿sí? Que prácticamente estamos explicando el porqué, ¿verdad? Después leo las preguntas, discúlpenme porque si no me voy del tema, ¿sí? Vemos el porqué, ¿sí? Sí, el tiempo ha cambiado los nombres, como dices, Laura. Sí, pero en mi culto, mi ancestro sigue invocando a Mary, al antiguo Mary, ¿sí? Porque hay un templo erigido allí por alguna ciudad de Irak, ¿sí? Que todavía se encontraron indicios de eso y hoy la arqueología, digamos, se enriqueció con otra cosa que no se conocía, ¿verdad? Y las sacerdotisas mujeres, claramente. Las dueñas del oráculo en aquel entonces, ¿verdad? Bien, eh, hablando de historia, ¿verdad? Ahora, para explicar más o menos o ilustrar qué es una iniciación. Buenas tardes, hermano. Hoy para nosotros una iniciación muchas veces no le tomamos el real sentido, ¿verdad? Sería muy bueno que los sacerdotes empezaran a darle otro sentido más valedero, ¿verdad? El por qué se inicia, por ejemplo, una persona, ¿sí? Yo diría que, Teresa, si estás de acuerdo, sí, iniciaciones clánicas, tribales, al hacerse de la mayoría de la edad, exacto. Existen muchísimos tipos de iniciaciones, ¿sí? Incluso iniciaciones en el despertar de la adolescencia, ¿sí? Para, digamos, en un clan, determinar que ya ese adolescente terminó su ciclo de niño, digamos, ¿sí? Y ya es un adulto que, por ejemplo, puede ser un cazador. Hay muchísimas iniciaciones en todas las etnias.
Es muy rico pasar por todo eso, estudiar todo eso, y nos ampliaría el sentido del por qué, ¿sí? Del por qué. Bien, como dijimos, Mary, que también antes, ¿sí? Estamos hablando ya de culturas preacadias, ¿sí? Que después toma la ortodoxia judía, incluso la cábala judía, como la figura de Baphomet, que para Medio Oriente es Baphomet. Bien, es la representante, ¿sí? Más antigua, yo creo que anterior a Mary, fue cambiando de nombre, ¿verdad? Eh, digamos que es la creadora de el tema iniciación o el por qué iniciarse, ¿sí? Bien, ahora, una persona cuando se acerca a estas etnias también piensa, ¿por qué me debo iniciar? ¿Sí? ¿Qué te parece, Teresa, si ya saltamos al porqué de la iniciación? ¿Sí? Porque era como el tercer o cuarto punto. Buenas noches a todos los que se están conectando. Un saludo para todos y espero que les sea interesante lo que estamos hablando hoy. ¿Sí? Como estábamos hablando de Baphomet, ¿sí? Era una representación que hoy muchos cabalistas la usan, ¿sí? Y es por ese sentido de la iniciación. Es como la matrona de la iniciación en cualquier nuevo sacerdote que se inicia o que se integra a una comunidad espiritual para aprender claramente, ¿verdad? Sí, sí, Laura, tienes razón. El ancestral siempre va a pelear por buscar su linaje. Sí. Bien, vamos explicando ahora las razones del por qué, ¿sí? ¿Dónde surge la necesidad de iniciarse? Bien, saltamos a ese punto. ¿Y quién lo determina? Bien. Primera, y lógicamente una razón, quien mueve a la persona a iniciarse en alguna regla, en algún culto, en alguna creencia, ¿verdad? Es el ancestro. Claramente que sí, ¿sí? Muchos tienen otro concepto, muchas creencias. Para nosotros es el único que existe, ¿sí? Soy un convencido de que sí, porque he pasado por varias diásporas, he caminado y me he dado cuenta que he hecho cosas que mi ancestro no consentía, que no iban con su cultura y de allí me iba, ¿sí? Hasta que llegué a donde llegué, a su matriz. Eh, ¿Quién determina eso? Por supuesto, vuelvo a repetir, indiscutiblemente es el ancestro, ¿sí? Porque el ancestro trae esa memoria ancestral. Él fue, como estábamos diciendo hoy, iniciado ya, ¿sí? Y busca lo mismo para ese hijo que él eligió para retornar, ¿sí? Acá no estamos hablando de divinidad, no nada. Estamos hablando del ancestro individual, el que retorna, ¿sí? Bien, tu pregunta, Teresa. ¿Toda persona con empatía o atracción por estas creencias tiene que ser iniciada obligatoriamente? No, error. Y por culpa de eso está pasando mucho desfasaje en todo. Se están iniciando hasta clientes y no es así, ¿sí? Lamentablemente se está incurriendo en una grave falta, porque no todos sienten el llamado para ser iniciados. Digamos, aquí vamos a quebrar una lanza por los ancestros, ¿verdad? Si se hubiesen hecho las cosas como se hacían antiguamente, porque muchos decimos, uy, antiguamente era mejor, antiguamente era otra enseñanza, antiguamente no se iniciaba a todo el mundo, y eso trae problemas, ¿sí? En mi casa no entra todo el mundo, para empezar. Yo soy muy chapado a la antigua en ese sentido y rescato lo que esas casas, esas matrices de 1800 hacían, ¿verdad? No iniciaban a todo el mundo, ¿sí?
Por más que la persona dijera, ay, qué bonito, ay, que yo me siento atraído por esto. No, 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 no. Hay que investigar, ¿sí? Se investiga por oráculo, se investiga por la parte ancestral. Lleva toda una investigación, todo un conocimiento que a veces no se determina en una sola consulta o investigación, sino varias, ¿sí? El iniciarse no es una cosa que solo se inicia por empatía a una persona, ¿sí? Gracias, Laura. Es así, no todos se deben iniciar. Y estamos hablando de varias creencias o varias jerarquías que todas creencias africanas generalmente tienen, ¿verdad? Bien, el problemita, digamos, cuando en ciertas creencias no se cree en la existencia del ancestro, y ahí sí viene un gran problema, porque se determina solo por oráculo y a veces no se es objetivo en el oráculo, dependiendo si caemos en la casa de un sacerdote serio o un charlatán. Depende de muchas cosas, la persona puede iniciarse erróneamente, ¿sí? Como en nuestra cultura, que puede iniciarse cualquiera, pero por dinero. Aclaremos este punto, es esencial. A mí me gusta ser realista cuando hablo, ¿verdad? Quizá a muchos les moleste, pero yo creo que para hablar hay que hablar con la verdad. Porque muchas personas, ¿sí?, que son realmente elegidas, que tienen portadoras de un ancestro, se denotan su calidad espiritual, su evolución espiritual sin tener iniciación, y a veces no tienen dinero para iniciarse, y deben iniciarse igual, ¿sí? O sea, aclaro todo esto porque mucha gente cae como en ese vicio, del mercantilismo, que tengo que iniciarme porque mi padrino, o mi babá, o mi babalacu me dijo esto, me dijeron lo otro, o mi bucono. No, señores, paren, porque si no fueron llamados, no se siente realmente. No hay manifestación de un ancestro que dice tienes que tomar ese camino, es mejor que no lo hagas. A mí en mi consulta me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y me sigue pasando hasta hoy. Y tengo el deber de decirle a esa persona, no, debes iniciarte, porque va a ser un error garrafal para tu vida. No solo que va a atrasar todo tu plano espiritual, sino que al atrasar tu plano espiritual también se atrasa tu plano material. Se atrasa todo, porque tu ancestro te va a dar pruebas de que es así. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a lo mejor por empatía podemos llegar a estas creencias, ¿sí? Y ser simplemente un consultante. Tengo un problema que resolver y ya está. No lo voy a resolver con una iniciación, grave error. Y eso lo hemos visto repetidas veces y repetidas veces. Y ya es momento de que los sacerdotes que están al frente de esas cosas cambien el discurso, señores, ¿sí? Porque es un discurso comercial, no es otro. Bien, Teresa, espérame. Todo iniciado en estas creencias tiene una jerarquía obligatoria o es llamado a ser o ejercer sacerdocio o maestría, por llamarle de una manera. Bien, déjame interpretar un poquito. Todo ancestro viene con una jerarquía, claramente, sí, y va a hacer que el elegido llegue a la jerarquía que él llegó, sí, claramente, Teresa. Muchos llegan a un grado de una maestría, porque él es un maestro. Entonces, claramente, esa sabiduría viene implícita, como yo le digo, el chip ancestral, va a llegar, o se puede quedar simplemente en la primera fase, ¿verdad? Porque vino solamente para adherirse a una comunidad, ¿sí? A su comunidad, pero no para subir en escalones o jerarquías, o no para subir las jerarquías de esa comunidad. También hay que decirlo. Así es, Laura. Bien, seguimos con otra pregunta si quieres. Sí, Laura, es experiencia.
Ya van 40 años en esto, imagínate. Ojalá muchos derramaran su saber, para muchos ayudaría, ¿verdad? Como lo estoy haciendo yo, y no se dediquen a la crítica, como vemos muy seguido que se dedican a la crítica, ¿verdad? Ojalá lo hagan en positivo, en pos del amor a sus ancestros y no del rechazo a sus ancestros, porque les inculcaron otras creencias que no, el ancestro no tiene existencia. Para nosotros en los Fonbue, el ancestro es el Yotó, vuelvo a repetir, es el fuego interno de cada uno, ¿verdad? Es no solo nuestro guía, ¿sí? Es quien nos elige en esta vida para llegar a una creencia y ser sacerdote, ser brujo, ser chamán, en fin. Dependiendo de cada etnia, va a ser la jerarquía o el nombre que tomen, ¿verdad? Pero es nada más que un nombre, una etiqueta que claramente va a denotar una evolución espiritual o un grado espiritual de maestría, ¿verdad? Bien, no sé si contesté todo, Teresa de Jesús, si andas por ahí, decime. Hola, hola a todos, hola Sandra. Antiguamente en Uruguay, saludos Yarib, sí, si el ancestro no tuvo o no pertenece a una creencia en la que estuviera iniciado, me pasó a mí, Yarib, tuve que salir, va a pasar eso, y realmente, te lo confirmo, ¿sí? Eh, Me sucedió 3 veces hasta que encontré mi camino. Claramente que te va a sacar. Sí, a ti o a quien sea que nos esté viendo. El ancestro no juega y con los designios de él no podemos jugar. No podemos dejarnos influenciar tampoco, ¿verdad? Cuando sentimos una campanita que nos dice, ¿será? ¿No será? Paremos el oído, ¿sí? Escuchemos nuestra conciencia interna, nos tiene algo que decir. Ah, disculpad, Tere, no pasa nada. No sé si contesté lo que te hablé. Entonces, Teresa nos dice, hay iniciaciones que solo permiten ocultar las creencias y otras donde en efecto se puede ejercer, sea la geomancia legada por el ancestro, sea así. Es muy cuestionable y da para otro programa, ¿verdad? La iniciación en las geomancias, ¿sí? Que hoy lo toman como religión y no es así. Eh, la iniciación en las geomancias es una iniciación que de cierta forma le da una etiqueta al sacerdote de cierta creencia, al curandero, que le da cierto nivel, pero es un nivel a veces elitista o un nivel para destacarlo como mayor, pero no debemos tomar eso como una dogma o como una religión, con fanatismo, como lo vemos hoy en día, otras creencias, que lamentablemente hoy se están dando cuenta de cara a su propia verdad, ¿sí? Las consecuencias de iniciar a una persona son varias. Aquí no puede, es imposible detallar todo. Necesitaríamos un espacio solo para eso. Eh, Bien, las consecuencias muchas veces son llamados de atención, ¿verdad? Muchas veces creemos que nos está pasando cierta cosa y a veces confundimos con que es brujería. No, es tu ancestro que te está indicando que te estás equivocando en algo y tenés que hacer una revisión interna, nada más. ¿Sí? Sí, Sabrina. Nuestro ancestro puede hoy superar la jerarquía que él tenía antes. Imposible. No. No, no porque él vino para volver a repetir lo suyo para cumplir su misión. El sentido es ese. El ancestro se vuelve a reiniciar, a reconectar con su ancestralidad para que tú descubras su memoria ancestral verdadera, ¿sí? Porque tú no estás descubriendo nada por estar donde estás. No tiene nada que ver la jerarquía aquí. El despertar de la memoria ancestral, se va a despertar todo en ti, ¿verdad? Y superar
No pasa nada, Teresa, no hay problema, no hay problemas. Puedes retirarte, sí, tranquilamente. Si no tienes, si tienes problema con la conexión, no hay ningún problema. Yo igual me manejo solo. Gracias, igual, Teresa. La voluntad estuvo, que es lo importante. Sigo contigo, Laura, que tú me haces muchas preguntas interesantes. Si tenés tiempo, Laura, bárbaro. Y tomás el lugar de Teresa. ¿Te parece? Hablemos de las diferencias entre IFA y FA. ¿Qué es un bocono o las diferencias? Bien, sí, es traumático para muchos iniciados, sí. ¿Qué te parece, Laura, si vamos siguiendo el hilo del tema de las iniciaciones? También es una iniciación, pero es la última en estas creencias, ¿sí? Vamos a pasar por las de abajo, por las que hacen que, digamos, sea consistente el rol de un iniciado en su comunidad para aspirar a otra jerarquía, a otro rango, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es verdad, Teresa. No tienen, la persona que no tiene camino no se puede forzar a hacer, como dicen muchos en todas las diásporas, ¿verdad? Vamos a utilizar eso porque es más conocido. Quien no tiene camino, no lo puede comprar, ¿sí? Tú tienes el sueño de ser, vamos a ponerle, doctor en medicina, tienes el sueño, pero no has hecho nada para eso y no lo podés comprar el título. Es lo mismo. Sí. Bien, Laura, quedamos así. Yo voy manejándome por los puntos que ya teníamos y después sacás ese que está muy interesante. Acordémonos que tenemos un invitado y tenemos que dejarle espacio, ¿sí? ¿Andás por ahí, Sebastián? Bueno, hoy hablamos de quién determina el rol el ancestro, es quien determina una iniciación. No es Oricha, ni es Voodoo, ni es Fa. En el Fa, sí. Ifá no sé, porque Ifá no maneja al ancestro. Y nosotros sí. Entonces ahí hay otra investigación sobre el ancestro Yotó de la persona y va a decir, va a determinar el Fa claramente por el conocimiento y la investigación del Yotó en el registro y en los Fadú. Sí, claramente que sí. Ifá no sé, porque según me han dicho y por conocimiento de otros babalaguos, no manejan el tema del Yotó, no saben lo que es su existencia, creen que es según y no lo es. ¿Sí? Bien, Seba, gracias. Entonces vamos a desarrollar otros temas. El momento indicado para una iniciación. Preparación, responsabilidad, obligaciones de un iniciado sin entrar en secretos. No, no. Ni secretos voy a volcar de mi cultura, ni secretos de otras que conozco, porque también fui iniciado en otras, ¿verdad? Podría hablar tranquilamente, pero no me gusta divulgar secretos. Yo respeto mucho a los ancestros. Incluso para lograr de un sacerdote, ¿sí? Como hoy veo a muchos, se olvidan que hay un ancestro que está mirando todo y ese ancestro puede tomar represalias, ¿verdad? Hay que tener un respeto sobre todo, porque tanta falta de respeto a veces nos hace tropezar y no sabemos por qué. Después vamos al pie de una divinidad o a la adivinación y creemos que es brujería y nos olvidamos que actuamos mal, ¿sí? Yo aprendí esto desde que fui a Candomblé, ¿sí? Yo le había dicho a mi superior que la superior de él tenía algo que no me gustaba, me hizo callar, casi me daba una bofetada. Me dijo, te estás escuchando. Yo no entendía hasta que después entendí, ¿sí? No se puede hablar mal de ningún superior, ¿sí? Por su ancestro. No confundamos su oricha. No. La divinidad, no. El ancestro sí puede tomar represalias. Cuidado con eso. ¿Es verdad, Laura, que es así? Yo creo que tú me vas a apoyar. Momento indicado para la iniciación. La preparación previa, como tú dices. Ah, sí.
es verdad. ¿Quiénes pueden ser iniciados? Bueno, muchas veces de una consulta, ¿sí?, se deduce solo de que esa persona tiene camino, que no fue casual que recurra a una consulta, no siempre, ¿sí? Se le puede decir, se le puede aconsejar, la persona va a tomarlo en cuenta o no, ¿sí? O simplemente viene, ¿sí? Claramente que lo primero que va a hacer es una consulta, sino cómo va a enterarse un poquito de él, ¿verdad? O de su cuadro espiritual, o de su vida, o qué le está pasando, en fin. A veces puede ser sorprendida porque el sacerdote que le consulta le dice muchas cosas incluso hasta de su pasado. Entonces la persona queda como deslumbrada. Cuidado con eso, porque a veces la adivinación no quiere decir que sea para iniciarse, ¿sí? Cuidado con eso, se confunde a veces. ¿Quiénes pueden ser consagrados en jerarquías y cumplir con roles dentro de una comunidad? Bien, como dije hoy, solo pueden ser iniciados los que tienen un ancestro del linaje de la comunidad, de, digamos, la escuela de él, que se investiga todo, ¿sí? Hay muchos métodos, no voy a decirlo aquí, ¿verdad? Se investiga, ¿sí?, su ancestro también, se investiga por dos medios, como dije hoy, registro de FA y registro ancestral, que sería la investigación que se hace en posesión con mi ancestro. Bien, se hace dos y si hay una posible tercera para reconfirmar si hay dudas, ¿verdad? Consagrados en jerarquías, cumplir roles dentro de la comunidad. Bueno, cuando pasan los años de fidelidad, de honestidad, de lealtad, se cumple con el juramento en la comunidad hacia el ancestro, se cumple rigurosamente, ¿sí? Estamos hablando de un periodo entre 5 y 10 años. La persona puede subir a una jerarquía, incluso ser shubbona, ¿sí? O sea, aquí no fácilmente pasa todos la prueba. ¿Sí? Existe el destierro también cuando la persona falta el respeto a su juramento, ¿sí? El juramento que hizo lo que nosotros llamamos el amijó. Amijó es la casa del ancestro, ¿sí? Falta su respeto allí, o falta su respeto a su vudú, o hacia el bucono, en mi caso, hacia la comunidad, ¿sí? Entonces ahí se practica el destierro. Eso no voy a decir cómo se hace, pero sí ha pasado, ¿sí? No todo el mundo, si bien tiene un ancestro que es para iniciarse, una cosa es ser humano. No nos olvidemos que hay variables, ¿verdad? El ancestro no viene solo, viene con una sombra, viene en un envase. Y ese envase muchas veces está plagado de egos que no puede regular ni controlar y no hay disciplina que le pueda enseñar a ser diferente o a cambiar. Entonces ahí el ancestro como que se deslinda del tema, digamos, no se separa de la persona, lo sigue protegiendo, ¿verdad? Pero es como que le da el libre albedrío, haz lo que quieras, tropieza como quieras, gira en tu vida como quieras, yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿se entiende? No, detrás de una consulta no hay siempre una iniciación. El que haga eso se equivoca, ¿sí? Y lamentablemente hoy se ve muchísimo, se ve muchísimo. Y en jerarquías que no deberían. Porque si tú lo inicias solo en el ancestro o le das una leve intronización a la iniciación, entonces la cosa cambia porque también la persona puede deslindarse del compromiso, ¿verdad? En la casa de una persona, me pregunta Teresa, que acude a estas creencias en la búsqueda de atender situación de salud, que creo que es la mayor razón por la que se asisten obligatoriamente, tiene que ser iniciada para, ajá, sí, por problemas de salud, entiendo. A veces sí,
A veces pasa de que una persona debe abrazar a su ancestro, conectarse con él para que el ancestro lo salve. Sí, sí. He tenido casos así. Es real. ¿Por qué? Porque la persona espiritualmente está muy desgastada. Necesita reforzar eso, su energía, ¿verdad? Y la única forma es conectándose a su fuente ancestral para recuperar y sanar, ¿sí? Es, es una de las razones, tienes razón, Teresa, sí. Y es muy frecuente, es muy frecuente. Eh, Mira, hay montones de razones por las que las personas creen que una iniciación los puede salvar. Un problema de salud, que sería lo crítico y lo mejor atendible, ¿sí? Eh, un problema económico, cuidado con eso, cuidado con eso, porque podemos caer en la peor trampa de nuestras vidas. El que quiera creer que al iniciarse va a enriquecerse, se puede terminar en la ruina. Señores, cuidado. No es un lema como para poder iniciarse. Otro tema, no tengo suerte en el amor o lo hago por mi pareja. Cuidado, son temas materiales, ¿sí? La salud es un tema material, pero es un tema de sanación. Lo otro se puede sanar de otras formas y para eso no es necesario una iniciación. Porque si es por esas, muchos que conozco, cientos de casos, han salido de donde están y terminan siendo evangelistas incluso, porque les mintieron. Y claramente, el sacerdote que hace eso y utiliza ese eslogan para iniciar a un nuevo, lo está estafando. Sí, lo digo con propiedad. Eso no es válido, señores, y está pasando cada vez más. ¿Sí? Incluso ganar divinidades para enriquecerse. No existen divinidades para enriquecerse, señores. Si ustedes no están bien espiritualmente, no despertaron una conciencia evolutiva, no sienten amor por ustedes, no van a sentir amor por el dinero porque los obligue a una conexión, una iniciación o una divinidad. No, no existe eso, señores. Ustedes por sucesión, al estar bien, a recuperar un equilibrio en la conciencia, a alcanzar una conciencia superior a través de la espiritualidad o del ancestro, ustedes no van a tener problemas económicos. Es sencillo, el resumen es sencillo. No lo busquen por una divinidad que le vayan a vender, ¿sí? Hay muchos linajes de los cuales se desconocen porque no hay jerarquías que se han perdido por seguir a otros. Es verdad, el problema se puede arreglar sin iniciación. Pasa mucho acá, dice Teresa, que se inicia personas vendiéndole la idea del superpoder. Bien, estamos hablando de ego, ¿verdad? Y la espiritualidad no consiente el ego, justamente, es antiego. Y el ego que se cultúa aquí es el amor a sí mismo, ¿sí? O sea, aquí no se cultúa, digamos, el ego porque me gano 20 divinidades, las compro. Me las venden de África, no sé. Pasa mucho en internet hoy. Y voy a tener superpoderes. No, señores. Eso es fantasía. ¿Sí? ¿De qué me sirve comprar un botio? ¿De qué me sirve comprar una divinidad por correo si yo no sé cómo manejar eso? No sé qué es. Ni siquiera sé lo que hicieron. No vi nada. No me enseñaron nada. Entonces, que le enseñen una oración por internet después. Que le enseñen a adivinar si le vendieron algo por correo. Señores, hay una cosa que se llama madurez, responsabilidad. No la estamos teniendo al ver que esa gente solo está vendiendo, comercializando. Entonces, por lo tanto, tenemos todo el derecho de dudar, de desconfiar. ¿Sí? Bien, seguimos. Teresa, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí o ya te desconectaste? Hay que cuidarse de algo. Cuando de momento uno se va a iniciar, hay que tener mucho cuidado entre
fantasía y realidad, ¿sí? Eh, no podemos desequilibrarnos ahí, ¿sí? O ver que voy a ser igual si me inicio al sacerdote que me inició. Jamás, porque él tiene un camino que yo nunca pude recorrer. Entonces, acá hay que actuar por individualidad, convencimiento, sentimiento, ¿sí? Y conexión del ancestro de uno antes de iniciarse. Sería lo mejor, porque si no es posible que nos equivoquemos en donde vamos o elegimos como lugar nuestro, ¿verdad? O vamos a confundirlo con ego por poder, vamos a confundirlo eh, con cualquier cosa, nos vamos psicológicamente a trastornar. Se ve muchos sacerdotes trastornados psicológicamente por el fanatismo, y eso es producto de lo que le vendieron desde el comienzo de su iniciación. Eso, la persona es así porque el superior, como decimos criollamente, le infló el ego, ¿verdad? ¿Sí? Le infló el ego porque le convenía sacarle dinero o esclavizarlo de alguna forma, nada más. Tengan cuidado con eso. Cada vez se ve más, ¿sí? Sí, las equivocadas siempre. Al pensar que al entrar a iniciarnos nuestros ancestros mismos nos ayudarán a mejorar económicamente, sí. Nos tenemos que dar cuenta, siempre digo, que nuestro ancestro reencarnó en nosotros, ¿sí? Pero la vida nuestra es corta, la de él no, ¿sí? Entonces, tratemos de, si decidimos iniciarnos, hagámoslo con convencimiento y con amor. Primer punto. Porque lo que hacemos con amor no lo deshace nadie. Ahora, cuando lo hacemos por ego, se deshace inmediatamente cualquier cosa, ¿sí? Pero si nosotros tomamos nuestra iniciación o sentimos que nos debemos iniciar con el amor primero, porque si no, es muy posible que nos equivoquemos, porque nuestro ancestro nos va a hacer ver, ¿sí? Ey, está hablando solo tu ego, ¿sí? Te maravillaste con un lugar que es solo un escenario. Te maravillaste con una persona que cree tener poderes y en mí no va a despertar nada, ni me va a conectar con nada, ni va a ser mi comunidad, ni es de mi comunidad. Cuidado con eso, tienen que guiarse desde el punto del amor, ¿verdad? Aprovechar estos momentos, como yo digo, porque lo astrológico incide en todo, ¿verdad? Para hacer una revisión interna. Y si deciden iniciarse en este momento, no lo hagan, porque va a ser un fracaso. A partir del año que viene, tomen todo este tiempo para revisionar si realmente es el camino que ustedes necesitan o no, ¿sí? Bien, Teresa, ¿consideras a un preiniciado que deba recibir de sus superiores nociones de aquello en que piensas iniciarse? Sí, no todo, lo secreto no, pero nociones generales sí, sí. Hay casas donde protegen esto como secretos. No todos son secretos. Los secretos de la estructura sí. Un juramento, sí. En fin, hay mucha cosa ritual que sí es secreto, pero la noción de lo que va a hacer se le debe informar. Ahí estamos cometiendo un error de omisión, porque tenemos miedo que el futuro iniciado, preiniciado, como dice, se nos vaya. Podemos pasar por esa cuestión también. Tampoco podemos estar desconfiados constantemente. Uno cuando actúa, cuando se va a iniciar, se inicia de corazón siempre. El superior es el que muchas veces falla, ¿no? Hay casas donde protegen esto como secretos. Bien. A ver. Hay casas donde protegen esto como secretos. Luego de que la persona es iniciada y está perdida. ¿Qué es lo idóneo?
lo idóneo es que el sacerdote, como dije recién, le informe. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿En qué me beneficia a mí espiritualmente? Y si me beneficia materialmente, donde el sacerdote diga, te vas a enriquecer, bueno, que la persona salga de ese lugar, ¿verdad? Nadie se enriqueció por estar iniciado en esto. Y el que se enriqueció por estar iniciado en esto porque tiene otras cosas, ¿verdad? Eh, Ustedes ya saben, no me gusta hablar mal de nadie ni establecer prejuicios, pero conozco mucha gente que tiene dinero en estas creencias, pero es por otra vía, ¿verdad? Me ofrecieron liberarme en Quimbanda, me dice Sabrina, más de una vez y no acepté porque no puedo con una responsabilidad que desconozco. No sé a qué le llaman liberación, pero creo que tener una noción. Eh, Mira, una vez que se inicia, nadie es preso. No sé a qué le llaman liberación. Al contrario, es una liberación. Debería serlo, porque es una conexión de nuevo a tu memoria ancestral, a través de un asiento monolítico, a través de un tótem, a través de un bochó, como decimos nosotros, eh, a través de elementos materiales, que van a quedar como un ícono. Liberación a qué le llaman, no existe, creo. Sabrina, me parece que eso, ese lenguaje o está mal usado o mal empleado. Porque tú del momento que te inicias ya eres libre. Tú no necesitas que nadie te atienda lo tuyo. En ninguna diáspora hablo. Que el superior te dé conocimiento para sacrificar a tus divinidades, a tus ancestros, a lo que le dicen muertos en otras creencias, es otra cosa. Que te dé un asesoramiento, pero que necesites liberarte para hacer eso, no, es comercio, discúlpame. Gracias, Laura. Bien, Teresa. ¿Es correcta la práctica donde tras la iniciación de una persona entonces debe recibir casi y una réplica de todos y cada uno de los fundamentos de los mayores? ¿Llenan entonces cuartos con sus elementos? Creo que voy. Con sus elementos. mm, Ay, Teresa, se me traba un poquito con el ampliar la cosa. Y hay que cumplir con eso. ¿Es correcto? Propio según tus conocimientos. Bien. Mira, todo depende del lugar donde la persona se vaya a iniciar. Muchos tienen un sistema. Para mí me parece exagerado. Eh, Cuando yo estuve en la Ocha cubana, me pareció exagerado. Yo no es necesario tener todo eso, ¿sí? Fue una carga energética además invasiva, ¿sí? Que terminó mal. En mi caso, hablo de mi caso, yo no considero que la persona deba sobrecargarse de cosas, ¿sí? Simplemente porque el superior dispone que es así, pero no fue la base de la creencia. Después investigué y me dijeron que no era así. Pero bueno, cada cual con su cada cual, aquí no es para criticar, pero pienso que si tú das una iniciación, vamos a poner un ejemplo, yo doy una iniciación en el Amijó, se va a dar las cosas del Amijó nada más. Luego va a ser de vudú, que es lo que sería divinidad. Luego, si la persona tiene camino para eso, su ancestro lo tiene, va a pasar a Fa o no. Son tres. Bien. Sabrina, la espiritualidad es un equilibrio físico-mental y del alma. Sí. Cuando logramos eso, creo que el resto llega solo. Bien, claramente. Si tú tienes un ancestro que ya está despertando, ¿verdad? Ya te estás teniendo una percepción, ya estás teniendo una visión, ¿sí? Más clara. Porque aún no estás iniciada en nada, o estás iniciada en algo mínimo, no estás teniendo tanto compromiso, entonces la sobrecarga material no te ciega y el ego no te ciega tampoco.
Entonces, tú te das cuenta que sí, lo importante es tener equilibrio, armonía en el interior para poder avanzar. Y a veces no es necesaria una iniciación para poder avanzar. Se puede con ayuda de un superior consejo, adivinación, ceremonias chicas, en fin, cosas así, para que la persona vaya abriéndose y abriéndose y abriéndose, ¿verdad? No se puede iniciar a una persona que está totalmente ciega, que está totalmente, ¿cómo te puedo explicar? Vacía espiritualmente. No, tiene que mostrar que ese ancestro está vivo y está despertando, porque puede ser un choque para esa persona. Bien, la estabilidad de cada uno está en lo mismo, claramente, Laura. La manifestación de nuestro ancestro puede darse en la línea de Umbanda, sí, en mi caso lo fue, Elber. Eshu muy pocas veces, pero puede darse. Lo que llaman Eshu erróneamente, que yo te diría que lo llamen Kimbanda y se llamen compadres o comadres, ¿verdad? Porque son espíritus. Eshu no incorpora a nadie, como ustedes dicen. Eso es un error, que después vamos a hablar de eso en algún momento, pero necesito un programa entero para eso. Bien, creo que contesté lo tuyo. Bien, Laura, muchos de los que hablan de secretos son también los que no tienen ese conocimiento y prefieren hablar. Sí, el típico charlatán, ¿verdad? Siempre va a dar un conocimiento que no tiene o lo va a querer vender. Sí, sí, eso se ve muy seguido, Laura. Responsabilidades de un mayor ante sus iniciados. Bien, voy por puntos. Responsabilidad. Bueno, yo te diría madurez. Porque si no tiene madurez en lo espiritual no puede dar nada. Primer punto. Responsabilidad, claro. Y sí, ética también. Influyen muchos factores en un sacerdote. Como para, digamos, dar una seguridad a ese iniciado, sin olvidar, ¿sí? Porque aquí tenemos que decirlo, ¿sí? Ya que hablamos las cosas reales como son, sin olvidar que un sacerdote se puede equivocar, es humano, hay una parte humana, ¿sí? Que muchas veces puede fallar y la persona no quería fallar. Cuidado con eso también, ¿verdad? No somos seres perfectos. Sí, buscamos una disciplina para estar en armonía siempre, pero a veces puede pasar que perdemos esa armonía y no vamos a decir no nos equivocamos. Sí, claro, somos seres humanos, nos equivocamos también como mayores, pero hay que asumirlo, ¿verdad? Mea culpa, ¿sí? Nadie tiene el compromiso de asumir un error, y menos siendo mayor. Muchos pretenden someter a sus iniciados a toda costa, a costa de su fe, entonces los someten a situaciones poco éticas, digamos. Por, por ello, ¿cuál ha de ser el proceder de un mayor hacia sus iniciados? Y bueno, hay que ver todas las situaciones, como te dije hoy. A veces hay error en los iniciados, ¿sí? Hay que saber contemplarlo también, que provoca también equivocaciones. Por eso yo te digo, muchas veces falta madurez también, ¿sí? Aquí es un problema de madurez espiritual, ¿sí? O hay veces, yo siempre digo, nunca pasa malo o bueno si no es que tiene que pasar por algo, ¿sí? No tratemos aquí, hagamos una apología de que el mayor debe ser perfecto. No lo es, está aprendiendo también. Y a veces está aprendiendo de su iniciado. Que tenga más responsabilidad, más camino, más experiencia, también pueden hacer un intercambio. No nos ceguemos con el ego acá, ¿sí? Porque estamos tratando con un mayor, que es un ser humano, como el iniciado que se va a iniciar, ¿sí? Que le enseñe su experiencia, que le enseñe su sabiduría, se la quiera transmitir o no. Bueno, a eso viene, ¿sí? Claramente que va a esperar un tiempo para enseñarle cada vez más, ¿verdad? No se le puede enseñar todo a una persona recién iniciada, ya tú sabes.
el ego se sube fácilmente. Lamentablemente es la peor maldición que tiene un ser humano, ¿sí? Que puede llegar a tener. Bien, Sabrina, liberación, tú me dices, es ser jefe. No, no, no. Mira, del momento que te inicias, estás camino a ser un superior, Sabrina. Tú eres libre, tú no eres una oveja, tú no eres una presa. Nadie te restó, ¿cómo es? Libertad a tal grado como para decir te voy a dar la liberación. Me parece absurdo, ¿se entiende? Atender a sus divinidades, tenerlas en su propio hogar. Eso se ve en Batuque, nada más. Tanto candomblé como santería cubana, ¿sí? Del momento que te iniciaste, tú después, tu superior te enseña a manejar todo y no precisas de otra persona. ¿Se entiende? Eso solo en Batuque. Nunca entendí el porqué y el porqué de esas liberaciones. Es muy polémico, pero bueno, cada cual con su cada cual. Yo aquí no estoy para cuestionar los sistemas, ¿verdad? Pero sí para decir lo que no debería ser, porque en África es igual, ¿sí? No sé de dónde Batuque sacó eso. Josefa, Fache, Frankie, desde el punto de vista de tu tradición espiritual, ¿en qué radica la diferencia entre el conocimiento ancestral y el conocimiento adquirido? Bien, mira, no hay mucha distancia entre una y otra. Se ve muy claro en sabios como muchas veces pongo como ejemplo Tesla, un Einstein y varios filósofos de la antigüedad. Si no tuvieses un ancestro o un eco ancestral, una memoria ancestral que por la evolución y disciplina que te permite manejar vicios, carácter, personalidad, ¿sí? Que te va guiando sin estar iniciado en nada. Digamos, tú vas teniendo un conocimiento, ¿sí? Tú vas teniendo una experiencia y estás aprendiendo hasta del comportamiento de tu cuerpo, cómo manejar tu cuerpo, cómo manejar tu descontrol, ¿sí? Y eso es memoria ancestral. Están muy relacionados, no hay una diferencia, ¿sí? Ahora, cuando una persona se va a iniciar, ¿sí? Porque no puede solo, es otro cantar. El ancestro lo está llevando a un lugar para que adquiera una disciplina. O lo está llevando a una religión, no a una creencia, ¿sí? O islámica o católica, donde él vea que esa disciplina lo va a encaminar a ese elegido y después lo va a sacar claramente, ¿no? Pero por lo menos le sirvió para darle ese conocimiento y adquirir ese conocimiento, ¿no? O sea, digamos, está muy buena tu pregunta. Creo, no sé si te la respondí. Para mí no hay diferencia, porque es todo un eco ancestral. Eso ya lo traemos. Solamente necesitamos a alguien que nos despierte o una creencia que nos despierte a eso, a esa experiencia, ¿verdad? Bien, sí, exacto, exacto, Laura, así es. Un saludo a Wo. Eh, bien, Teresa. Sí, creo que sí, pero dime si más o menos se ha dado un concepto más, aunque sea global, de lo que es las iniciaciones o los puntos que pretendíamos tocar, Tere. La entrega de fundamentos faltaba iniciaciones jerárquicas, que tal vez ahí podíamos poner la pregunta de Adeo Shin. No sé si te parece. Por jerárquico, sí. La de Fa o Ifá. Reconocimiento de uno mismo fundamental y no nos hace menos el preguntar a otros. Es parte de la sabiduría del diálogo con otros. No sé si te contesté, Frankie, no me has dicho. Cualquier cosa lo explayamos en privado, no sé, como tú quieras.
Bien, Teresa, por contestarle a Sabrina. Gracias. Bueno, sí, si tú quieres, ves que estás muy difícil de conexión. Teresa, yo me quedo con Laura y hablamos sobre ese tema puntual con ella. Y ahí sí ponemos a Sebastián, que ya estamos en tiempo con Sebastián. Capaz que Sebastián se nos durmió, esperemos que no. Bueno, Laura, reformulamos la pregunta, la que vos me decías sobre un ancestro y un guía podrían tener grandes diferencias. Un ancestro y un guía. Mira, acá es un tema concepto. ¿Qué es lo que sientes como guía y qué es lo que tú interpretas como un ancestro? Para mí son las dos cosas, ¿sí? Incluso hasta un maestro o una maestra, ¿sí? Yo prefiero llamarle ancestro porque encierra muchas cosas. Hay gente que no sabe eso, pero hiciste bien la pregunta. Un guía espiritual es lo mismo que un ancestro, porque es el que va a guiar tu vida por todo este transcurso en esta tierra, en esta reencarnación, ¿verdad? Se va a asistir de la divinidad, claramente. ¿A ti te parece que son diferentes? ¿Sí? Porque podemos tener algunos otros espíritus, ya lo hemos hablado eso contigo en privado, muchas discusiones hemos tenido, sí, pero hay uno solo que es el que dirige todo, ¿verdad? Y el que va a dar paso a otros espíritus que quizá los quiere como auxiliares o guardianes, como hablé una vez, ¿sí? Pero vamos a la pregunta aquella, Laura, ¿te parece? La que habías hecho sobre la iniciación a Fa e Ifá, ¿sí? Porque tenemos que hacer una aclaratoria aquí. Hemos visto ciertas cosas que realmente, la verdad, hola Miguel, buenas noches, eh, que la verdad están muy fuera de lógica y nos gustaría después aclararlo. Capaz que hacemos un programa contigo, Laura, ¿sí? Para establecer una réplica a lo que hablaron utilizaron como herramienta para difamar la sexualidad con los ancestros, con el Fa, con las culturas de Dahomey, en fin, me parece totalmente grosero, totalmente ignorante y mediocre, ¿verdad? Lamentablemente, pero hay que hacer derecho de réplica. Sí, dime. No me acuerdo bien de la pregunta, cómo la habías hecho, Laura, por eso te dije reformulame la pregunta. ¿Sí? Dale, corazón. Yo espero. Bueno, a todos los que nos están viendo, Teresa de Jesús. La guía puede ser una función dentro de la ancestralidad, pero no está expresamente asignada, digamos, al ancestro regente o principal. Es cierto, sí, sí. Hola, Anailén, Fache, ¿cómo reconoces al... No, no se ve la otra parte. No se ve la otra parte, Anailén. Dime la pregunta. ¿Cómo la mayoría de los cuestionamientos sobre otras... Frankie, sobre otras tradiciones casi siempre vienen de la ignorancia y del prejuicio. Es mejor darles por su lado. Como la mayoría de los cuestionamientos. Sí, sí, Frankie, tienes razón. Pero hay que aclarar ciertas cosas porque despertaron confusión en la gente y creen que un ancestro es capaz de modificar la sexualidad en una persona, en su elegido, y es erróneo, totalmente erróneo. Lo peor que pudieron decir para confundir y lastimosamente nos estamos dando cuenta que son comerciantes, ¿verdad? Que solo lo que pretenden es atraer gente a sus filas, difamando un concepto ancestral. Me parece totalmente de mal gusto, ¿verdad? Antiético, totalmente. ¿Cómo reconocer al ancestro entre los demás guías? Bien. Mira, hay una cosa que lo va a identificar siempre. Es el primero en manifestarse casi siempre, el que se manifiesta más veces,
¿sí? Si es masculino o femenino, te vas a dar cuenta fácil porque no va a repetir su posesión él las mismas veces. Te vas a dar cuenta porque es muy, ¿cómo te puedo decir? Muy densa su posesión, es muy fuerte, ¿sí? Y el otro espíritu no. Te vas a dar cuenta por las manifestaciones que hace, por lo certero en la adivinación, en la predicción, y en que está ayudando gente, quizá, o te está ayudando a ti, ¿sí? Y lo está demostrando con hechos, ¿sí? Ahí vas a identificar fácil a un ancestro. Primariamente, ¿verdad? Hay que ver mucho más. Hay que ver cómo se expresa, hay que ver su origen, se puede analizar muchísimas cosas de él, muchísimas. Pero los tips con los que uno puede identificar a su ancestro es ese, digamos, en forma básica, ¿verdad, Nailen? Ah, bien. Gracias por decírmelo. Gracias, Sabrina. Sí, ahora recordé las diferencias. La diferencia entre fa y fa. Bien. Eh, bueno, espero haberte ayudado, Nailén. Cualquier cosa me lo consultas en privado, ¿verdad? Gracias por estar y escucharme. Y que te sirva. Diferencias entre fa y fa. Bueno, vamos a hablar, digamos, de qué lleva en nuestra etnia, en nuestra cultura, a iniciarse en fa. En mi caso, muchos dijeron que yo fui a buscar fa a África. Yo no sabía de su existencia. Yo creí que solo existía Ifá. Por eso estuve también con Ochenigua. Eh, pero la cosa no fue. O sea, yo no me iba a iniciar como Babalawo con Ochenigua tampoco. Ejemplo, mi padrino en Ifá. Digamos, mi ancestro determinó que no era mi camino. Y por eso fui a Dahomey. Allá conozco a mí, que fue mi bucono, después de la tarea que yo designé. A yo a África fui a conocer la cultura vudú, porque sabía que mi ancestro era bucono, que su origen era allí, pero yo no sabía de la existencia de Fa. Yo no quería eso. Me empecé a informar allá. Y mi ancestro me llevó a mi bucono, que es el que es actualmente, ¿verdad? Fue todo como una casualidad. Yo no fui a buscar fa. Fui iniciado por qué, y por eso mi nombre, Dafoshi, quiere decir el que sigue el camino de su ancestro. Porque para nuestra creencia, el que es bucono debe haber sido bucono su ancestro. Sea hombre, sea mujer y sea homosexual. Allá no se ve el género, no se utilizan los géneros como en América. Eso es otra cosa que han cuestionado y que tergiversaron lamentablemente. Nosotros no creemos en los géneros. ¿Por qué? Solo creemos en masculino, femenino. Y creemos que un hombre es una individualidad. Es decir, y hoy, 2020, estamos viendo que ya el ser humano es pansexual, ni siquiera bisexual, ni siquiera homosexual, ni siquiera gay, ni siquiera lesbiana o lesbiano, nada. Vamos a decir las cosas como son. El ser humano es pansexual, señores. Es capaz de cambiar de sexualidad durante una vida habiendo sido hetero. Lo vemos seguidísimo, ¿sí? El señor que criticó, lamentablemente, quizá está añorando eso, y bueno, pero se ve que le creó conflicto y salió a criticar. Es triste, lamentablemente, que se escuchen esos conceptos, ¿verdad? Porque la verdad que pueden, digamos, traer consecuencias. Hoy hay, digamos, hay muchas cosas que no se pueden estar diciendo así públicamente porque sí, ¿verdad? O sea, creo que criticar la sexualidad en este momento eh, me parece una cosa tan del paleolítico, ¿verdad? Hola, Emanuel, buenas noches. No, no, Sebastián, te contesto, no. La primera consulta que yo tuve en FA fue en Abomey. No, no, no.
porque conocí varios buconos, después de conocer a mi bucono, ¿verdad? ¿Sí? Después me llevaron a conocer otros, o sea, para ambientarme en lo que era, ¿verdad? Una vez que supieron que mi ancestro había sido histórico, que había regresado a Bomey, ¿sí? O sea, hay una larga historia de mi ancestro allí. Bien, muy buena la pregunta tuya, Jorge Ortiz, ya te la contesto. Ahora que tocaste la homosexualidad, ¿se pueden iniciar, ejercer jerarquías? Bien, Teresa de Jesús, tocaste un tema muy neurálgico hoy, porque está muy en las redes, están atacando mucho con eso. Yo conozco una sola creencia, una sola, y es en Cuba, que tiene prejuicio y preconcepto contra la homosexualidad. Porque conozco babalawos en Nigeria, conozco babalawos en México, que son bisexuales y nos ponen su vida sexual. Esto no es nuevo. ¿Qué estamos criticando? No se entiende. ¿Por qué achacarle todo a la cultura Fonbue cuando la raíz del Ifá criollo cubano es Fonbue? Es una matriz de su Afá, porque para mí es Afá. Eso no es un Ifá ni criollo, ni cubano, ni nada. Es un Afá, es anago. Y es hora de que, en vez de criticar, rescaten sus raíces, señores. Preocúpense por eso. Crezcan en su conciencia evolutiva, ¿sí? Dejen de criticar a sus propios ancestros, ¿sí? Porque por eso hoy están teniendo los enfrentamientos que están teniendo hasta con los yorubas. Señores, por Dios, háganse cargo una vez de los errores, ¿verdad? De querer seguir tapando el sol con un dedo y achacando a otras creencias una mediocridad que no existe. Renovemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. A esa gente que está lamentablemente pasando una crisis por fanatismo, por etnocentrismo, es conveniente que sean ayudados, ¿verdad? O por su superior o por alguien, porque pueden causar grandes estragos en sus propias creencias, no en la nuestra. En lo que critican no, porque sabemos que eso no es cierto. Cualquier persona, te repito, Teresa de Jesús, cualquier persona, si tiene un ancestro, que fue lo que yo dije en ese video que están utilizando, si tiene un ancestro, ¿sí? Que fue bucono, sea hombre o sea mujer, porque nosotros aceptamos también la mujer. Y no nos importa su elección sexual, si es lesbiana, es lesbiana. A nosotros eso no nos interesa la espiritualidad, señores. Si ese ancestro en una mujer o en un hombre, y si ese hombre es homosexual, o si esa mujer es homosexual, y no va a cometer cualquier cosa, se sabe, desde el punto de vista de responsabilidad, tiene una responsabilidad porque su ancestro es el que la llama o lo llama a ser bucono de nuevo en esta vida. Entonces aquí, ¿sí? La sexualidad no tiene nada que ver, no interfiere en la vida espiritual de la persona, señores. Porque entonces, con ese criterio, vamos a hablar, ya que son integrantes de Ocha que están hablando. En la Ocha, si un hombre es de Ochun, si es de Yemayá, si tienen ancestro mujer, ¿esos hombres son homosexuales? Pregunto. ¿Lo saben contestar? Claramente que no. Se prefiere la crítica. Entonces, aquí hay una cuestión muy clara de que son críticas malintencionadas y de eso no nos vamos a hacer cargo nosotros jamás, señores. Porque hemos crecido y estamos creciendo. Y duela o no duela, el Ifá criollo tiene matriz Fonbue, por eso usan el color verde y amarillo. No se olviden, los ancestros están viendo todo, señores. Ah, no entendí tu contesta, Anailén, ¿para quién fue? Con la sexualidad. ¿Tiene que ver la sexualidad? No,
no tiene nada que ver la sexualidad. Si bien la sexualidad está relacionada con el despertar en la adolescencia nuestra, ¿sí? Con lo espiritual, sí, pero está relacionada ahí nada más. No define una tendencia sexual en la persona, no. Está relacionada con el despertar, hablo, porque la persona maduró sexualmente y ya la persona empieza su búsqueda espiritual. Es otra cosa, es otro tema a tocar, no confundamos. No, estamos hablando de que la espiritualidad es una energía antes que nada. Y una energía no tiene el poder de cambiar el libre albedrío de una persona, ¿verdad? La sexualidad es un libre albedrío. Y como yo dije hoy, entendamos que estamos en una época que todo se está transformando. Ese señor que habló hoy seguramente en algún momento de su vida tuvo una preferencia homosexual y por eso hoy le creó conflicto y salió a criticar la homosexualidad. Puede pasar. O está sintiendo un llamado a la homosexualidad y su estado de negación lo puede hacer confrontar. Cuidado, hay muchas cosas que a veces por conflicto tocamos las creencias, ¿sí? Y es lamentable eso, ¿verdad? Es un grado de inmadurez total. Anailén, dime, ¿qué fue lo que dijiste? No necesariamente. Sí, Laurita, digo una verdad, porque a veces por conflicto criticamos y creamos prejuicios, ¿verdad? No por tener coronado uno dicho u otro sexualidad. Claro que no. Son estereotipos. Sí, lo mismo pasa con los odus. Tienes razón, los signos. Somos más que una etiqueta para un odu. Exactamente, Nailén. Tocaste un punto, ¿verdad? Muy bueno. Sí. Un odu o un signo o un fadú para nosotros implica que nos va a dar un consejo de por vida, ¿sí? Pero no es un dictamen. No hemos tomado eso lamentablemente como religión. Por suerte en Dahomey, que es una de las diferencias, Laura, de Fa con Ifá, no es un dictamen. Por lo tanto, jamás va a llegar a un estatus de religión, señores. Por más que ustedes quieran hacer magia o inventen 20 bibliotecas, ¿sí? Jamás. Porque la geomancia nunca fue una religión en ninguna cultura. Simplemente se le llamó geomancia. ¿Hubo sacerdotes de esa geomancia? Claramente que sí, pero no fue lo que ustedes están diciendo hoy, ¿sí? Ustedes están haciendo además un secretismo de una creencia y elevarla el estatus de religión. Creo que van a faltar decenios para que eso llegue, ¿sí? Porque una costumbre, sí, va creciendo, pero no con un avance a la fuerza, no con un avance inconsciente, inmaduro, ¿sí? Totalmente falto de ética, no, no. Va despertando conciencia y no despertamos conciencia criticando a otras creencias, ¿sí? Que nosotros enumeremos falencias, hagamos paralelismos, ¿sí? Para descubrir otras cosas o investigarlas, es otra cosa, no es prejuicio eso, no es crítica, y si lo es constructiva, ¿sí? Sí, Emanuel, te juzgan por ser un bandista y ¿qué consejo me puedes dar? No importa el prejuicio, lo que importa es tu conciencia, tu estado de evolución. Yo estoy haciendo acá un descargo porque es conveniente que lo haga, porque desperta confusión en los que leen eso, ¿verdad? Y voy a hacer un vivo especialmente para eso. Y capaz que él cite a la persona incluso para que haga su descargo públicamente, ¿no? Ya que se atreve a hablar a espaldas, que se atreve a hablar de frente también. Sí, sí, está muy bien eso. Está muy bien, Teresa, una para las mancias. Yo no entiendo mucho las mancias, pero sí la geomancia. Bueno, vamos a ir para sintetizar a lo que dijo Laura, la diferencia entre Fa, entre el bucono y el babalagu. Nos confunden, claramente. ¿Por qué? Porque primero que somos vecinos. Dahomey es vecino de Nigeria. Pero solo que aquí en América se conocía solo el Ifá por etiqueta, pero nunca se pensaron, ¿sí? A pesar de saber de la existencia de los buconos en la isla, en Cuba,
¿sí? Que fue a donde el centro, el epicentro de Fa, nunca se pensaron que existía otra mancia, otra geomancia. ¿Por qué? Porque se mezcló luego con Babalagus y etiquetaron todo como Yoruba, que no lo es. Señores, que se nos caiga la máscara. Lo que se hace en Cuba se conoce en África como Afá. Mezcla de Ifá e Ifá. De Fa con Ifá. ¿Sí? Mezcla. Estamos hablando de Yoruba, Fombue, de las dos matrices. Eso es Anagó, lo que conocemos en Brasil muy comúnmente, lo que conocemos en toda América como Anagó. Eso es el Anagó, o Anagonú, como se le dice en Dahomey. Entonces, estamos ante la presencia de un Afá en Cuba, no Ifá. ¿Por qué le llaman Yoruba a algo que no es Yoruba netamente? ¿Qué necedad es esa? Es una mentira, ¿sí? Y discúlpenme, es una falta de conocimiento total, porque en todo el corpus del Ifá criollo constan palabras Fombue, constan rezos Fombue, constan palabras del dialecto Fombue, no es todo Yoruba. Yo tengo mucho contacto con babalawos, a los cuales respeto mucho, del Ifá criollo, ¿sí? Y investigamos sobre eso, y se están dando cuenta que es real. Así que vamos a sacarnos las gafas que tenemos puestas, vamos a empezar a mirar con objetividad, que sería lo ideal, para crecer juntos, señores, para crecer de otra forma, no con luchas y guerras tribales, porque ya hubieron en Cuba guerras tribales entre Fombue y Lucumíes, como hubo en Brasil, las reyertas con los Yeye y los Yorubas. ¿Por qué? ¿Por qué era? Por reinar en una ciudad o irse para el campo como perdedores. Que eso pasó en Cuba con los Arará y eso pasó en Brasil con los Yeye. Investiguemos, analicemos, sin guerra tribal, ¿sí? Porque ya hubo mucho de eso en el pasado, entre Dahomey y Oyo. Si ustedes recurren a la historia lo van a ver. La diferencia, como dijiste tú, sí, como dijiste tú, Laura, la diferencia es estructural también. No solo de la base. La base de nuestro Fa, la base de nuestro Fa es otra. Se basa en los 4 elementos, por ejemplo. Es totalmente diferente a la concepción que tiene el Yoruba. Entonces, acá estamos hablando de una profunda concepción diferente, mística, mitológica, cosmológica. Digamos, hay gran diferencia. Diferencia de conceptos, diferencia sistemática. Por ejemplo, nosotros leemos con 3 facle, lo que llaman 3 opuelé, en el Yoruba, que adivinan con 1. Ejemplo, para decir a grandes términos, ¿verdad? Y claramente que la diferencia entre Fa e Ifá es otra en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la creencia del Yotó y el Yoruba no lo incluye en Ifá, solamente como Egun y en una versión muy light, muy como estereotipada, como que dan ese lugar del Yotó a veces algunas divinidades orichas, ¿verdad? O sea, cambia muchísimo, cambia mucho. Digamos, tenemos otro dialecto, tenemos otra conciencia en el momento de adivinación incluso, ¿sí? Nosotros profundizamos mucho por el lado del Yotó individual de cada uno y no por el lado de los orichas, por el lado de las divinidades. No hacemos dictamen, simplemente un consejo. Viajamos al pasado de la persona forzosamente porque tenemos que ver su Yotó, ¿sí? Porque tenemos que ver su ancestro individual. Porque es el responsable de muchas respuestas de lo que está pasando en el presente de la persona. No hablamos del futuro porque no lo creemos, ¿verdad? Y del pasado. Pasado y presente son los que van a formar ese futuro que la persona desconoce o que conocemos con la palabra de futuro, ¿verdad? Nosotros no adivinamos el futuro. No, simplemente nos basamos en el consejo de un presente, revisionamos el pasado para saber
a lo que esa persona se inclina, por lógica muchas veces, ¿sí? Bien, Ifá, la pregunta del millón hiciste, Laura. Ifá o Fa, no, no son religión. Me pregunta si son religión. No. Gran diferencia que tenemos con los yorubas. Los yorubas dicen que es religión. Para nosotros no tiene ese estatus. No, no. Un bucono es el brujo que saca las malas influencias, brujerías o cosas así. Un babalawo es el padre del secreto para el yoruba. Es muy diferente la posición y la jerarquía. No es que sea mínima, ¿no? Porque un bucono también es el mayor en la cultura de Dahomey, así como el babalawo es el mayor en la cultura yorubana, ¿verdad? No son religión. Y digo esto que no sabemos de dónde surge eso, ¿sí? Hoy, tristemente, muchos buconos en Dahomey están manejando el término religión, ¿sí? Religión viene de religiare, y religiare es un término del latín, ¿sí? ¿Está? Italiano. Está todo dicho, ¿verdad? Estamos hablando de términos católicos, señores, que lamentablemente los antropólogos tuvieron que adoptarlo. Hay toda una rivalidad ahí en la academia, porque frente a cultos, mitologías, cosmologías, no se puede llamar de religión a algo que es un culto a los ancestros, ¿verdad? Sí, sí, bien dice Frankie, surge del proceso de sincretización. Quieren elevar a una cultura que se basa en los ancestros y por eso sacaron los ancestros, ¿verdad? Para que no los tilden de culto a los muertos o cosas así como nosotros, que somos satánicos por eso, en Dahomey, surge, ¿sí? El depurar para crear una religión. Lo que puede ser, por algo fueron recibidos en el Vaticano y el vudú no. Cuando fue el Papa Dahomey, pusieron barricadas para que ningún sacerdote vudú, los prier que dicen, ¿sí? O los buconos, en fin, que fuesen a rezar con el Papa, no. Ecumenismo cero con el vudú, pero sí con los yorubas. ¿Por qué? Ustedes deduzcan la lógica, ¿verdad? ¿Quién es continuidad de la iglesia? ¿Dahomey o Nigeria? Y es un hecho real, ¿sí? Si no, acuérdense de cuando Bimbola fue al Vaticano. Es un hecho real. Aquí estamos queriendo derribar otras creencias que ya es histórico, ¿verdad? Por restablecer una religión, asegurando que si cae la iglesia va a tener continuidad, claramente. ¿Sí? Aquí no es otra cosa. Y no creo estar lejos de la realidad, ¿sí? Establecer una continuidad de la Iglesia Católica a través de una creencia africana. Nada más, nada menos, cuando nos vimos que es mayoritaria en América. Y por eso la palabra yoruba es una hegemonía en América. Tristemente, viéndolo antropológicamente, estudiándolo con antropología social, estamos viendo esa costumbre que se está, lógicamente, el vulgo social lo acepta, se va a transformar en ¿qué? En lo que la sociedad pide. Y no quieren perder ese lugar. Por eso la difamación que están haciendo también hacia nuestra creencia. Siempre lo tuvimos a través del estigma del vudú haitiano, ¿verdad? Creyeron que nosotros éramos como la diáspora del vudú fa, en América es el vudú haitiano, y creyeron que nosotros éramos satánicos porque el bucono se transformó en el bocor de Haití, totalmente erróneo, ¿sí? Porque bocor, la palabra bocor es el bucono de Ghana, porque la mayoría de inmigrantes de Haití eran de Ghana, y claramente que eran de vudú fa. Claramente, porque Ghana era parte del gran imperio de Dahomey. Entonces, aquí hay mucha confusión, mucha falta de información, ¿sí? En Haití se transformó estrictamente en culto a los muertos, ¿verdad? Y mayoría a los cultos de muertos locales. No es lo mismo que nuestra tradición. La diáspora de Haití eliminó el culto a las divinidades vudú, adoptó las yorubas,
En fin, hizo toda una mezcla, ¿sí? Creó sus propios tótem, ¿verdad? Quitaron el Fa, no existe el Fa en Haití, ahora sí hay sacerdotes, he conocido amigos que lo están haciendo y van a restituir eso, ¿sí? Bien, Laura, muchas gracias. ¿Recuerdas? Sí. El Bocor y Boconón, ¿te acuerdas, Frankie? Bueno, estoy poniendo ejemplos de cómo el vudú fa fue estigmatizado, ¿sí? Estigmatizado lamentablemente y por la iglesia y por Hollywood, claro que sí. Si bien creció, alimentó el morbo para que se iniciaran en Haití, ¿sí? A su vez trajo una consecuencia, ¿sí? La estigmatización, la satanización, ¿verdad? Sí, Tere. Se desestima el culto al ancestro al ser categorizado como muerto. Exactamente. Sí, sí. Yo me acuerdo de una frase muy célebre, ¿sí? Que conocí en Cuba, cuando me fui a iniciar en Cuba. Iku lo vi oricha. Bien, Iku es muerte. Están hablando de muertos. Están hablando, por lo tanto, de ancestros. Porque hay espiritismo muy fuerte en Cuba y claramente que están englobando ancestros con muertos por Palo Mayombe y todo eso. Que muy posible que en Palo Mayombe claramente lleguen ancestros, claramente que sí, porque es espiritismo. Acá estamos hablando de la confusión, como tú dices, sí, se estigmatizó. ¿Vieron? Eh, estas personas, estos abuesos que critican el Fa de Dahomey, que critican el tema del Chotó y demás, porque también lo hicieron, olvidaron que en Cuba la base dice, Iku lo vi oricha, sin muerto no hay nada. Lo dije el otro día. Sin muerto no existe ni Dios, sin ancestro no existe ni Dios. Es una confusión de América, muerto, ancestro. Sí, es mejor decir ancestro para quitarnos ese estigma, ¿verdad? Es mucho mejor. Bien dices, Teresa. A mí me duele mucho que me juzguen. Ah, sí. No, Emanuel, tranquilo, que no te duela. Si duele, no podés evolucionar. No, trata de depurar eso y mirar la consecuencia tuya. Bueno, vamos a ver si anda un ratito Sebastián por ahí. Sebastián, ¿estás? Creo que ya hemos hablado bastante del tema de las iniciaciones. Posiblemente quede algo, después hagan una pregunta para otra próxima entrega, ¿verdad? Sebastián, te fuiste a dormir capaz. Si andás por ahí, contestame. Sebastián, y ya hacemos un ratito, charlamos sobre tu experiencia con el ancestro. ¿Sí? Está muy bueno que hables después, Sebastián, vamos a hablar solamente con él sobre la ancestría mapuche, ya que estamos en el despertar ancestral. Bueno, Seba, ya te llamo. Creo que es esto. Sí, invitar. Sobre la ancestría mapuche vamos a hablar y a empezar a hablar, a citar amigos, ¿verdad? Que conozco muchos. Ay, no me acuerdo cuál es, cómo te tengo que invitar. ¿Tú sabes, Sebastián? Si sabes, invítame y llámame, porque yo la verdad que no. Aquí capaz. No sé si es esto, sí. Aquí. Bueno. La verdad que se me está complicando aquí, Seba. No le encuentro la forma. Si tú la conoces, avísame, porque a mí se me traspapela esto. ¿La conoces, Seba? Seba.
Si podés, pedime invitación para hablar, yo acepto y sale tu cámara. Yo no estoy pudiendo acá, o es porque hay mucha gente conectada, no sé. No, no. No me sale tu, tu nombre. Ay, Seba, no me digas. A ver, vamos a intentar de otra forma. No. Bueno, igualmente íbamos a hacerlo un ratito para no hacer tan larga la transmisión, ¿verdad? Pero bueno, qué pena, Seba. A ver si intento de otra forma. No, es que soy nuevo en esto. De ustedes disculpen, ¿verdad? A ver si logro. Seba, Sebastián. Intentemos. Mm, no. Ay, bueno, Seba. Vamos a seguir hablando entonces. La verdad que no puedo. Sí, al lado de comentarios. Dos figuras verdes. Me dice Sabrina. Ujú. Ah, está muy complicado. La verdad que está muy complicado. El otro día se me hizo muy fácil y la verdad que era muy fácil el otro día. Yo no sé qué pasó hoy. Pero bueno, igual, gente. Vamos a quedar para otro día, Seba. No, capaz que Sabrina le sale eso a él o a ustedes, pero a mí no. Sí, eso puede pasar. Lo que tú dices. No sé a qué te referís con eso, la verdad. Al lado no, no me sale. Bueno, qué lío, Seba. Qué lástima. Bueno, mi gente, creo que no va quedando ningún tema por desarrollar. Creo que ya se ha hablado bastante sobre esto, el tema de la iniciación. Espero que les haya quedado bastante claro. En la cultura Fonbue existe un juramento, además de iniciación, ¿sí? Eh, la iniciación es un poquito más comprometida, ¿sí? No es una iniciación común, digamos, ¿sí? O sea, lleva un poquito más de estructura litúrgica, ¿verdad? Y es lo que la hace más comprometida. Pero bueno, cada creencia, cada eh, cultura tiene su propia estructura, ¿verdad? Sí. Ujú. Ahí está, explícale. Yo no, la verdad que desde aquí no puedo. El otro día pude bien fácil, ahora no. Lo vamos a intentar después. Igualmente ya estamos pasados la hora y media, ¿verdad? Ya estamos en hora 45 y si no vamos a aburrir muchísimo. Aunque hoy es viernes, pero bueno, hay mucha gente conectada. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que se habló, no haya contestado, la pueden hacer ahora. Mientras esperamos que Sebastián quizá pueda cursar la invitación, ¿verdad? Si quieren, aprovechen ahora. Cualquier tipo de pregunta que sea interesante, por supuesto, con respecto al tema de iniciación, ¿verdad? ¿Sí?
Ya hablamos de un poco de historia sobre la iniciación, hablamos sobre los tipos de iniciación, que eso, digamos, se habló muy poco. Nosotros tenemos 3 iniciaciones, ¿sí? Eh, no tenemos, digamos, solo 2, son 3, en nuestro caso son 3. Y una, justamente la del ancestro, como dije, es más responsable, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos el Kuban. Kuban en francés. Kuban es el convento, ¿sí? Que la persona, el iniciado puede estar años conociendo sobre la cultura, sobre su ancestro, la forma de conectarse con su ancestro, ¿verdad? ¿Sí? Que es muy interesante eso. O sea, se supone que una iniciación reaviva la forma de conectarse o la pule, ¿verdad? Jorge Ortiz, mira, que pisan varias tierras. Yo pisé la Yoruba teniendo un ancestro, Fonbue, pero lo supe, ¿sabes cuándo? Cuando entré en la casa de Ochenigu, a los años, ¿sí? Que era un bucono. Me acuerdo que Ochenigu sabía que era, me lo ocultó, después me enteré, pero bueno, esas cosas uno no las puede controlar, ¿verdad? Y eso me hizo perder más tiempo. Tuve que pasar varias tierras para conocer, ¿sí? Para encontrar mi ancestralidad, mi tierra, mi comunidad. Tuve. Mi ancestro me hizo pasar por todo eso. Agradezco el haber caminado, el haberme coronado 3 veces, Jorge Ortiz, ¿sí? Agradezco todo, porque para mí eso se transformó en pura sabiduría. Nunca, digamos, puedo criticar el camino andado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, los que son iniciados en varias tierras por adquirir poder es otra cosa. Yo lo hice por una búsqueda, por saber la identidad de mi ancestro. El por ambición, por ego, por poder, por obtener divinidades de otra creencia, por creer que son más poderosas, jamás. He visto casos así. No comparto eso. Depende del motivo que haya hecho que la persona la haya hecho caminar por varias tierras, es plausible, es admisible y hasta la puedo felicitar. Pero cuando es por poder y recibir cosas que no tengo de la otra creencia, no. De que pisan tierra si no se queda ninguna, bueno, es que no tenía que pisar nada. Lisa y llanamente, Jorge Ortiz. Si pisas muchas tierras y terminas no quedándote en ninguna, bueno, ya el problema es tuyo, porque lo único que te movilizaba para iniciarte, lo único que te movilizaba a una búsqueda era tu ego. Es muy sencillo. Ahí no interfiere el ancestro, ¿eh? Cuidado con eso. A veces hay que ver el caso en que el ancestro no encuentra su comunidad fácilmente, ¿sí? No encuentra su linaje, no encuentra su familia ancestral. ¿Y qué pasa cuando uno cultiva oricha y se inicia en el Fagbasá? ¿Qué pasaría con los orichas? No se acepta los yoruba junto a los Fombue. Te respondí. Yari, la iniciación te religa al ancestro para completar o avanzar su propósito. En tanto difícilmente no pudieran no tener conocimiento alguno de la esencia, de la creencia en la cual se la ha llamado. Gracias, Teresa. Muy bueno. Le contestaste a Yari. Bueno, lamentablemente nuestro invitado no pudo subir al podio. Veremos, Sebastián, cómo hacemos. Pero yo diría que ya vamos cerrando, porque creo que está todos los temas y los puntos que hemos dicho, Teresa. Así que ya podríamos irnos despidiendo, agradeciendo claramente que hoy, en un día como hoy, me hayan acompañado. Y bueno, el espacio lo teníamos que hacer porque si no iba a ser mañana y mañana es un día más movido, ¿verdad? Imposible, mañana era imposible, lo teníamos que hacer hoy, buscar un huequito para estar con ustedes y lo hicimos, eso es lo importante. Bueno, mi gente,
A todos les mando un gran abrazo. Muchas bendiciones, más por este día, ¿verdad? Un día muy especial para la comunidad, un día muy especial para el mundo también. No solo por la pandemia, sino que hoy no sé cuántos años hace del tema, cuántos años del tema de las Torres Gemelas, ¿verdad? Que me acuerdo bien de eso. Es complicado, o sea, yo aquí no encuentro la opción, no me sale la misma opción que tuve la otra vez. La otra vez fue muy fácil, ¿sabes? Yo no sé si es por la cantidad de invitados que hay que se me hace difícil a mí poder invitarte a ti. No es lo único, porque no corre para... Yo después te explico bien. Bueno, mi gente, por aquí los vamos dejando, deseándoles a todos, eh, muchísimas bendiciones, muchísima fuerza para ese despertar ancestral que todos los que nos están mirando están pasando hoy, ¿sí? Para ese nivel de evolución de conciencia que todos están sintiendo, no saben a veces por qué es el llamado, no saben a veces identificar qué fuerza los está moviendo o qué fuerza los está deprimiendo y no saben qué pasa, qué confusión se está armando en la cabeza de uno, ¿verdad? Es momento en que se abrieron, como yo dije el otro día en astrología, portales, y la psiquis del ser humano absorbe toda esa energía. Muchos está pasándonos eso, ¿verdad? Hoy es un momento de crecimiento interno y interviene el tema del ancestro también. Y por eso es que el ancestro despierta a buscar su reencuentro con su familia ancestral. Bueno, mi gente, muy buenas noches a todos, ¿sí? Los voy dejando por aquí y muchísimas, muchísimas bendiciones para todos y gracias por estar en Despertar Ancestral. Buenas noches, Fatche. Buenas noches.